Amigos, muy buenos días, muy buenos días. Qué lindo arrancar la mañana de esa manera, había que hacerlo. Gracias a nuestros amigos de producción, al querido Kelvin, por traernos un pedacito de ese encuentro mundial por la fraternidad humana. El concierto se llamaba, no recuerdo el nombre específico, pero como vieron ustedes allí en el Vaticano, es una celebración musical que llevó a varios artistas. Karol G, allí la ven ustedes demostrando talento desde el punto de vista vocal, con Andrea Bocelli, en esa canción conocida por muchos, Vivo por ella, pero Karol G también interpretó una de sus canciones, de esas que no son subidas de tono, de las que todos podemos escuchar, incluso con los niñitos en el vehículo. Bueno, me parece que hizo un extraordinario trabajo. Esta joven colombiana estaba lindísima, sobria. Sí me gusta ver ese desdoble para los artistas que de una manera u otra pues se desempeñan en el ámbito de la música que muchos consideran música urbana, pero realmente Karol G es una exponente que ha atravesado varios caminos, que atraviesa distintos ritmos musicales, pero bueno, en fin, si ustedes no han visto ese concierto está disponible en YouTube. Yo se lo mandé a varias personas el fin de semana, así que gracias Kelvin también por traerlo para nosotros. Nelson, buen día. No, que se ve bien con ropa ella. Está muy bien, está muy bien. Pero Karol G no es tan obscena en su vestir, la verdad. Bueno, al menos lo que yo he visto. No, le queda bien la ropa, yo no la he visto con ropa nunca. ¿Cómo que tú no la ves? ¿Tú la habías visto con ropa? ¿Tú la habías visto sin ropa? En los 3 conciertos en Madrid, en el Bernabéu fue lleno, a casa llena. Sí, claro. Pero bien, no lo estoy interrumpiendo. Gracias, Nelson. Nada, queremos aprovechar además para felicitar a la Fuerza del Pueblo por la organización de ese congreso en el que se eligieron 10 miembros de su dirección política. Vamos a hablar de eso un poquitico más adelante. Pero hoy, que es el Día Internacional de la Democracia, nos apunta a producción, es bueno celebrar que las organizaciones político-partidarias pues celebren este tipo de procesos que revitalizan la democracia interna, que le da participación a sus bases, que mueven de una manera u otra a sus votantes y que determinan de una manera u otra el futuro de esa organización político-partidaria para bien de la democracia de la República Dominicana. Lo que hagan en el camino, bueno, comprométanse ustedes con los valores y principios que están promoviendo desde ya. Quería también comentarles, compañeros, como saben, el caso de Senasa está en todos los medios de comunicación en la República Dominicana. El Poder Ejecutivo y específicamente el presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido movimiento este fin de semana. Convocaron una rueda de prensa el sábado tempranito en la mañana, algo poco habitual, eso no se ve. Y me parece que no fue rueda de prensa, fue una declaración porque los periodistas no pudieron preguntar. O sea, sencillamente el señor Félix Reina, como vocero, dijo, miren, esto es lo que venimos a decirle. Es una investigación que será entregada en este momento a la Procuraduría General de la República. Eduardo Guzmán va a acudir, el nuevo director de Senasa, y el director de Cisalril, el señor Miguel Seara Hatton. Ellos hablan de graves irregularidades dentro de Senasa y eso fue el sábado, pero ayer domingo el presidente de la República en la tarde envió un mensaje a través de sus redes sociales, de eso hablaremos un poquitico más adelante, en donde señaló una frase que ya había mencionado en ocasiones anteriores y que reza más o menos así: yo puedo tener muy buenos amigos, pero no tengo cómplices. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Queremos además decirles que el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultado por varios periodistas sobre lo que está ocurriendo en el Caribe y el despliegue de buques, de destructores militares, también el envío de nuevos aviones F-16 a Puerto Rico. Eso ha sido ampliamente difundido en medios de comunicación. Le dicen al presidente Trump, y usted va a atacar a los grupos terroristas en Venezuela, narcoterroristas, y el presidente Trump se despacha con, ya veremos, ya veremos. Vamos, no sé si tienen el corte, pero palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Ayer, por cierto, hoy está el señor Marco Rubio reunido con Benjamín Netanyahu, horas después de que en Madrid una protesta masiva detuviera la vuelta de España. Importante
inédito. Además, se había suspendido solamente en alguna oportunidad, pero por una protesta local, si no me equivoco, en el norte de España, en Bilbao. Pero en esta oportunidad, en el centro de Madrid, los manifestantes que protestaban, dicen, entre otros, en contra de la participación de un equipo de Israel, pues entonces decidieron bloquear las calles. Hay 2 personas detenidas, hay varios policías heridos y el presidente de ese país, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado el civismo del pueblo español en contra de Israel. Entonces, a uno le llama la atención porque si bien es cierto que España ha tenido una posición bastante beligerante con el tema de Israel y Palestina, uno se pregunta por qué uno no nota tanta beligerancia también para combatir los delitos y los casos de presunta corrupción que tiene su gobierno. Pero bueno, eso es otro tema. El representante de la oposición española, señor Feijóo, está como también tratando de no pisar el cartón de huevos, ¿no? Y dice Feijóo, lo tengo acá para ustedes, que él no está apoyando. Él dice, yo no apoyo a Hamás, tampoco quiero sus aplausos, tampoco comparto la respuesta que está dando el gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas de civiles de personas de origen palestino. Es lo que ha rematado el líder del PP, pero se ha mostrado en contra de que el gobierno del PSOE pues avale y en cierta forma instigue, quizás de una manera u otra. Ya había una ministra de su gobierno, la ministra Irene Montero, ¿no? Inés Montero, en primera fila. Pero bueno, así están las cosas. Mientras esas protestas están ahí caldeaditas, por el otro lado, como les digo, está Marco Rubio reunido con Netanyahu, una vez que además el gobierno de Israel ha decidido seguir con la escalada en contra de los terroristas de Hamás en Gaza, una situación que ha repercutido de manera gravísima en contra de la población civil, algo que uno no puede ni siquiera ni avalar, ni abrazar, ni justificar de ninguna manera. Es una desproporcionalidad absoluta. Y voy a recoger las declaraciones de una actriz que ayer recibió, por cierto, el premio Emmy, de origen judío. Ella dice, yo soy judía. Y quienes se manifiestan en contra de lo que está pasando no se están manifestando en contra de los judíos, se están manifestando en contra de la acción del Estado de Israel. Entonces hay que hacer, pienso yo, una separación y no hacer de ninguna manera algún tipo de afinidad, de filiación entre lo que piensa un judío con toda la carga histórica que eso conlleva y lo que está concibiendo el gobierno de Netanyahu a la cabeza del Estado de Israel. Nada, compañeros, muy buen día para Nelson, buen día para Yanesi y también para Federico. Buenos días, Catherine, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 15 de septiembre, buenos días. Sean bienvenidos a Despierta con CDN. Como todos los días, a Dios sean las gracias por este nuevo amanecer. Así es, Catherine, lo de España, los mismos que dicen en España que el señor Kirk que mataron en Estados Unidos no era más que un fascista intolerante, esos mismos son los que impidieron que a 57 kilómetros de la vuelta a España, que es la tercera competencia de ciclismo, el tercer Gran Tour mundial, no se completara. Bajo la consigna ciclismo sin sionismo. Y además, porque dicho sea de paso, el equipo judío, Premier Tech, iba delantero. Para colmo iba a ganar la carrera. Iba ganando. Pero bueno, recordarle a los ciudadanos españoles que boicotearon eso, sobre todo a los eurodiputados que fueron ministros de ese gobierno, que durante los 1200 años que duraron los Juegos Olímpicos, la quecheiría fue el periodo en que cuando había una competencia deportiva se dejaba culminar, porque hasta los rusos y los americanos en la Guerra Fría respetaron eso, menos la de Moscú, si mal no recuerdo. Entonces es una verdadera vergüenza que tenga que llegarse al plano deportivo y torpedear una actividad eminentemente deportiva, porque si querían que los judíos no ganaran, lo que había era que pedalear más rápido. Esa era la única forma. Sin embargo, así es, de la democracia en España no nos debe sorprender nada, mucho menos la reacción del presidente del gobierno de ese país, desde luego. En Venezuela, dice Vladimir Padrino, estaba entrenando a la tropa ayer, estaba haciendo unos entrenamientos ahí con unos equipos, con unos howitzers de más de 100 años.
Delcy Rodríguez dijo ayer, mucho cuidado con Trinidad y con Guyana, por si no fuera poco, a Estados Unidos también se van a echar encima a Trinidad y Guyana. Lo cierto es, y Nelson me dirá, pero lo cierto es que yo no sé qué tanto va a durar esa quemadera de combustible y qué tanto se necesita un submarino nuclear en el Caribe para combatir lanchas que transportan presuntamente drogas. Lo cierto es que hay incertidumbre en Venezuela y se están cerrando filas a uno u otro bando. Estados Unidos desplegó unos F-35 en Puerto Rico e hizo saber que los desplegó. Pero lo cierto es que Estados Unidos no necesita tantos días de logística militar para preparar lo que quiera hacer. Lo que quiere es que se sepa y que se genere un efecto totalmente diferente al militar, sino político, quizás al interno. Aunque claro, esas son especulaciones. Lo que no es especulación es que el sábado la Presidencia de la República a las 10 de la mañana convocó una rueda de prensa en las Cariátides, en Palacio, donde señaló que en ese mismo momento se estaban depositando sendos informes de hallazgos de graves irregularidades, cito, que habían detectado en Senasa el superintendente de la CISARRIL de Riesgos Laborales, Miguel Seara Hatton, y Edward Guzmán, director ejecutivo de esa institución, ante la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso. Y para más INRI, para reforzarle y darle otra vuelta a la tuerca, ayer, lo estaremos tocando, el presidente Luis Abinader se despachó con su tuit, con su publicación en Instagram y con la misma publicación en su grupo de WhatsApp. No sé si a los medios le llegó también eso vía nota de prensa, pero se quería que se llegara y llegó. Como llegó también, digamos, el cierre del proceso organizativo dentro de la Fuerza del Pueblo. Mis felicidades a ese partido por haber dado un paso más en el fortalecimiento de su institucionalidad. Algunos dirían, como la novela aquella y luego película, sin novedad en el frente. Pasó lo que tenía que pasar y lo que sabía que se iba a pasar. Pero qué bueno, porque eso fortalece a la democracia. Parece que Danilo Medina ya pues, parece que ya se, digamos, decidió salir nuevamente, porque el fin de semana pasado no salió. No sabemos si fue por el efecto Maxi, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que ayer salió y en La Caoba, en Santo Domingo Este, le ripostó al gobierno diciéndole, cito, que para dejar un país mejor que el que encontró, el gobierno tiene que construir más aulas que las que dejamos, tiene que construir más hospitales, crear más empleos. Nosotros creamos 125.000 empleos al año. El tema del Ministerio Público, el Ministerio de Interior tiene pendiente a través de una investigación el tema de Santiago. Eso no se va a quedar ahí. Eso fue algo más que lo que simplemente se anunció de manera inicial. Qué bueno que se notificó la suspensión de los agentes y que se ventile transparentemente todo el proceso de investigación para que la sociedad sepa qué pasó y para que existan consecuencias. Y finalmente, en el día de ayer en la tarde, y por ende hoy ya está aplicándose, está prohibido girar a la izquierda en la Kennedy hacia o desde la Núñez de Cáceres. Si usted no lo sabe, sépalo, porque yo no lo sabía hasta que lo leí esta mañana, porque esa es la segunda etapa de la cuarta fase. No sé cuáles son las fases, no sé cuáles son las etapas, si va la comunicación del Intran, pero lo cierto es que si usted dobla, no sé si le pegarán una multa o le darán un consejo. Evite doblar por ahí. Buenos días. Buenos días. Yo no sé si están surtiendo efecto esa prohibición de giro a la izquierda. Por lo menos yo sí noto en la Lincoln y la Churchill que los semáforos están en serie. Tú coges 5, 6, 7 esquinas verdes. Por lo menos eso en las últimas 2 semanas lo he notado y uno avanza. Dice el Intran que se ha agilizado el tránsito en un 30%. Me gustan esas estadísticas del Intran. Hoy es lunes 15, no sé por qué ustedes obvian eso, porque desde que yo llego aquí los muchachos del piso, de los talleres, lo que me dicen, hoy es quincena. Pero para los restantes miembros de esta mesa, el 15 cualquier día es lo mismo, aunque no es igual. Miren, señores, se fue el fondo, la misión. Toca pagar. Se fue el viernes. A mí toca pagar. Toca pagar. Y entre las cosas que resaltó el jefe de la misión es la paz social que existe en República Dominicana. No dijo nada, no. Y destacó cierto consenso. No, él hizo una serie de recomendaciones, pero yo me quedo con eso de la paz social, que también subrayó Valdés Albizu, que es un valor, es algo que debemos apreciar los dominicanos, la paz social. Eso lo dijo aquí Magín, porque ahora la paz social se está combinando con la reforma fiscal.
Entonces, debe ser innegociable, irrenunciable mantener la paz social por encima de cualquier reforma fiscal. Pero ojo con que se está subrayando eso de la paz social y ojalá que se mantenga. Contribuye a la paz social la remesa, 7.921 millones de dólares, enero-agosto, 1.046 en agosto, por tercera vez este año, más de 1.000 millones en un mes. La suma total en los 8 meses hace 7.900, como dije, y la proyección son 11.881. Es decir, que no llegaría, faltarían 119 millones para llegar a la meta, que son 12.000 millones. Alguna gente dice, no, que en diciembre mejora la cosa, pero Valdés Albizu resuelve eso. Las exportaciones, también hubo informe el jueves pasado de Pro Dominicana, en agosto 1.234 millones. El total en 8 meses, enero-agosto, 9.485 millones, una proyección de 14.200 millones de dólares en exportaciones. Menciono eso y lo combino con la paz social porque eso tiene mucho que ver, la estabilidad relativa de nuestra economía. Lo de SENASA, de seguro abundaremos más adelante, no ampliaré. Lo que yo sí cuestiono ahora, como se ha evidenciado que es un robo, esa transferencia de 6.000 millones de pesos que se le hizo a SENASA, porque si fuera para un problema gerencial, administrativo, pero que crearon un hoyo ahí que llegó a 6.000 millones, entonces desde otra entidad de la Seguridad Social les mandan 6.000 millones y todavía no hay nadie preso. Yo creo que hay que apresar primero 2 o 3 y después veremos si le damos los 6.000 millones. Yo sí quiero llamar la atención, o no llamar la atención, eso es muy pretencioso, insistir en algo en el asunto de la semanal. Yo tengo una amiga periodista, queridísima periodista, que ella dice que la semanal es interesante porque es un presidente abierto, que habla. Yo creo que sí, hay que saludarlo, tener un presidente así, con esa relación horizontal con la sociedad y con la prensa. Pero yo digo que en la estrategia comunicacional hay que revisar algo, es que no se puede. El 30 de junio, en la semanal, Abinader arremetió contra la oposición, diciéndole que lo que querían era que 2 millones de pobres no tuvieran asistencia de salud. Y dijo que la ayuda de SENASA es calidad del gasto para que siga operando. Pero se demostró entonces, cuando el presidente dijo hace un par de semanas que desde noviembre estaban investigando, del año pasado, irregularidades, que él no podía hablar con tanta firmeza el 30 de noviembre. Entonces, ahora dijo, y mandó lo del sábado, con irregularidades. Entonces, la gente dice, bueno, mira, para adelante, para atrás, comunicacionalmente, deja al presidente. Yo creo que, bueno, veremos qué fue lo que se entregó el sábado. Entonces, hay temas gruesos que el presidente no debe comprometerse. Él le cae atrás a veces a la prima del dólar y le dijimos, déjela quieta. Incluso Andy Dawarre escribe hoy en el Caribe y pide desmantelar la obsesión que existe con la tasa de cambio del dólar, una obsesión para que baje. Saludando a los turistas argentinos. Lo de Milei, que han llegado muchos turistas. Bueno, señores, termino. Bueno, Catherine, le estoy contando los días, 26 días que están quemando combustible ahí, todavía no pasa nada. Yo creo que la pretensión, reitero, es balcanizar a Venezuela, coger su petróleo, principal reserva probada del mundo en petróleo, la cuarta en gas y una de las primeras en diamante. Se quieren llevar todo eso. Me sorprende, sí, que el cartel de los soles solamente lo han reconocido Ecuador, Paraguay, Argentina y República Dominicana, 4 países. América Latina parece que no se está meter en eso, pero ni modo. Yo lo que quiero decir, sí, es lo siguiente. Esos son errores de la política exterior de Estados Unidos. El bombazo que cayó en Qatar, en Doha, ha provocado que hoy se van a reunir 50 países árabes, allá mismo en Doha, para trazar una respuesta diplomática común al ataque de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace a veces Trump? Es que lleva a los enemigos a juntarse, a los amigos a juntarse con los enemigos, porque mira, ahora están solidificándose los árabes. Eso fue lo que hizo con India, que lo atacó. Hay cosas que se llama históricamente la pesadilla de Kissinger. Kissinger decía que tenía una pesadilla, claro, eso era en los tiempos buenos de la Guerra Fría, por el 70, que era que Rusia cayera en los brazos de China. Dice, hay que evitar esa dupla. Pero ahora la política exterior de Trump lo que vive juntando
sus amigos que vayan a manos de los enemigos. Buenos días, Yanesi. Buenos días, don Nelson. Buenos días, Catherine, Federico. Por supuesto, a todos ustedes que nos sintonizan a través del canal 37 en Despierta con CDN. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo día, de iniciar la semana laboral junto a ustedes, que nos distinguen por el favor de su audiencia cada día en Despierta con CDN. Ha habido ya un comentario inicial de las principales informaciones que abren la semana, especialmente vinculado al SENASA, pero de ese tema vamos a estar hablando de manera más detallada en el desarrollo del programa más adelante. Decir que el Partido Fuerza del Pueblo dio a conocer anoche los resultados de sus votaciones para 10 puestos de la dirección política. La primera vez que se vota para elegir los integrantes de ese órgano, que son 70 más 3, son 73, porque cada día le viene un conteo nuevo. ¿Qué problema el de los partidos? Que resolviendo sus temas internos genera muchísimas confusiones. Así decían que los miembros de la dirección central eran 1.500, después resultó que son 2.048. Pero qué bien que la Fuerza del Pueblo hizo bien su tarea. Ahí están los 10 electos por voto, son los primeros 10 miembros de ese organismo, además de 21 mujeres, porque hay gente diciendo que esos son los primeros. No. La Fuerza del Pueblo, el año 23, hizo un ejercicio interesantísimo. Abrió una votación solo para mujeres, 21 cargos. La Fuerza del Pueblo tiene, de esos 70 miembros, 23 mujeres ahí. Ninguna salió electa ayer, por cierto, de la que era candidata, pero la señora Xiomara quedó en el lugar 13 y Celine Méndez, la diputada, en el 15. Es decir, que en medio de una competencia les fue bien. Salió entre los electos Víctor Díaz Rúa, que entró de último en el proceso de campaña porque estaba un poco recogido del activismo, pero finalmente salió y quedó en el número 8. De Santiago, de esos que ustedes ven ahí, está Raúl Martínez, dirigentes de Santiago. Son dirigentes nacionales, pero que operan básicamente en Santiago. Raúl Martínez y Hamlet Otañez, le fue muy bien a la gente de Santiago. Está también Marcos Cross, ustedes lo ven ahí, es un dirigente del sector exterior, del voto de los dominicanos en el exterior. Y también Jay Payano, por supuesto. Rafael, el ex jefe de la policía, quedó como cuarto de los más votados, que por cierto es uno de los activistas más intensos, por no decir otra palabra, de la dirigencia del Partido Fuerza del Pueblo, y hay que reconocerle que además del trabajo del terreno, el ex jefe de la policía tiene un tema de estrategia política que ha valorado muchísimo la gente de la Fuerza del Pueblo. A mi amigo Rafa Castillo, que es el director de prensa de la Fuerza del Pueblo, quedó en el puesto 12, no salió, pero le fue muy bien, quedó en el puesto 12, así que Rafa, si por alguna razón hay un espacio abierto, probablemente estés por ahí cerquita. Más adelante vamos a dar otros detalles con relación al tema de la elección, pero además aquí hoy vamos a tener a Rubén Maldonado, que es nuestro invitado, dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero decir que hubo algunos escarceos. Al doctor Radamés Jiménez lo calumnian mucho en la Fuerza del Pueblo, lo acusan de todo lo que no hace, yo no sé por qué, pero hubo gente denunciando que Radamés estaba llamando, que estaba sometiendo una lista, y cuando vemos la gente que salieron de todos los sectores, pero Nicolás Calderón apoyó una lista de gente y logró 5 de los 10. Nicolás Calderón le fue bien en esa elección, y decir que Danilo Terrero, que es el dirigente operativo del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, también fue electo en el grupo de los 10, que finalmente resultó beneficiado con el voto de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Hay un tema que es con relación a la masacre de Santiago del pasado fin de semana,
Ya Federico dio el adelanto de que el Ministerio de Interior y Policía, desde el pasado viernes, dio a conocer la suspensión de los agentes que actuaron en ese caso y específicamente lo que más ha indignado a la gente es el caso de Vladimir Valerio, el peluquero, que murió en ese tiroteo y que al parecer no era perseguido por la policía. Y si las autoridades están haciendo esto y además el Ministerio Público dispuso una investigación, es porque tienen información de que efectivamente, al menos en el caso de él, hay una injusticia. Pero lo más lamentable, lo más bochornoso, lo indignante es como la Policía Nacional, además de quitarle la vida a ese joven, pretende enlodarlo, matarlo 2 veces, matarle su dignidad después que le quita la vida, y también enlodarlo, decir que era un delincuente cualquiera. Qué bueno que las autoridades han dispuesto investigaciones y que esto se aclare. Y estos agentes ya están suspendidos y bajo investigación, según informó el Ministerio de Interior y Policía. Gracias por eso. Este fin de semana, el viernes, arranca el retiro del PRM. Que Dios los agarre confesados por ahí, por las montañas de Jarabacoa. Se van 3 días. Vamos a ver qué sale de ahí, porque yo creo que sí que lo necesitan y es saludable. ¿Retiro espiritual? Sí, no dice que es eso, pero acuérdate que cuando Jesús en las últimas horas fue a las montañas, fue a orar. Y al principio y al final. Sí. Señores, ya estamos listos para la portada del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Buenos días, Raiza. Así es, muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Iniciamos este recorrido por el periódico El Caribe con el presidente Luis Abinader, que aseguró no habrá impunidad al referirse al caso Senasa. También tenemos los datos preliminares del Congreso realizado ayer domingo por el partido La Fuerza del Pueblo. En otra nota que usted puede ampliar en nuestras páginas del Caribe, este lunes son las remesas que ascienden a 7.921 millones de dólares en 8 meses. Esto es un 11.4% más que en el 2024. Y cerramos las notas de portada con el ministro David Collado, que anunció habilitará el parque submarino de La Caleta. En la contraportada hablamos de deportes y del Cibao FC, que ejerce dominio sobre Jarabacoa. El equipo naranja obtuvo su victoria 14 ante el Club de la Montaña en 18 enfrentamientos. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del reporte especial, el cual indica que Senasa habría pagado 13.000 millones de dólares al PNUD por un sistema de control de su director, presuntamente no quiso implementar. También nos referimos a las protestas de residentes de Las Palmas de Herrera por los constantes apagones. Y en España, más de 100.000 manifestantes protestaron o pro-palestinos obligaron a cancelar el final de la vuelta ciclista. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, les invitamos a que continúen en sintonía con Despierta. Vamos al informe meteorológico para la mañana de este lunes 15 de septiembre. Dice que el pronóstico meteorológico indica sobre gran parte del territorio nacional un cielo mayormente soleado. Solamente se prevé la ocurrencia de ocasionales chubascos matutinos de corta duración en algunos poblados de las regiones noreste y sureste del país. Sin embargo, en la tarde y en la noche de este lunes, la humedad asociada al paso de una onda tropical con su mayor actividad de lluvias sobre el Mar Caribe, además de la incidencia indirecta de una vaguada en altura y los efectos locales propios del territorio dominicano, provocarán esta tarde y esta noche lluvias en diferentes intensidades, acompañadas de aisladas tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Para mañana martes, desde tempranas horas del día, la humedad provocada por el cambio de viento de dirección este-sureste y la incidencia indirecta de una vaguada en altura
además de los efectos locales, provocarán incrementos nubosos, generadores de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre diferentes localidades de La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad, Sánchez, Puerto Plata y algunos municipios del Gran Santo Domingo, entre otros. Sin embargo, el resto del país, eso es mañana en la tarde, permanecerá con nubes dispersas, tornándose medio nublado en ocasiones. Hasta aquí el informe meteorológico correspondiente al lunes 15 de septiembre, extendido hasta mañana martes. A la pausa. 7:41 minutos de la mañana. Qué gusto que estén con nosotros. Estamos en Despierta con CDN. Hoy vamos a saludar a la audiencia de Facebook Live, pero rapidito, yo sé que por ahí está seguramente Fran Mota, por ahí debe estar... hay mucha gente que nos quiere, Jacqueline, Aneudis, a todos ustedes, gracias siempre por sintonizarnos. Vamos a entrar en materia porque hay mucho contenido hoy. El presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública al declarar, y cito su tweet, que también envió en mi canal de WhatsApp: yo tengo muchos amigos, pero no cómplices. Ese post en la cuenta de X, ahí está en pantalla, tiene al primer mandatario expresando que el envío de un informe sobre irregularidades encontradas en SENASA ante la Procuraduría General de la República refleja, según dice, su política de enfrentar desde el gobierno la corrupción y la impunidad. Precisó que en su administración no habrá espacio para la complicidad ni la impunidad de actos ilícitos. Subrayó también que la transparencia es innegociable y que cualquier persona involucrada en irregularidades deberá enfrentar las consecuencias independientemente de su cercanía personal o política. Al presidente Abinader le sacaron un cortecito de hace algún tiempo en donde decía: el que se robe un peso en mi administración y que esté, tiene que ser un kamikaze, tiene que ser un suicida, dijo el presidente. Esas fueron las palabras del presidente Abinader: tiene que ser un suicida, porque aquí no vamos a apañar a nadie. Entonces, bueno, hay otros casos también de presunta corrupción, pero este ha llamado la atención en virtud de que a mediados de este año una organización político-partidaria, si no me equivoco, la Fuerza del Pueblo, dejó entrever y criticó duramente a la administradora de riesgos de salud SENASA por una serie de incumplimientos de pagos que se estaban presentando, sobre todo con prestadores de servicios de salud y con los afiliados, a fin de cuentas, en la recepción de esos servicios. Y el presidente Abinader doró la píldora en aquel momento en la semanal. Esa es la verdad. El presidente decía: esto es un problema de recursos, si hace falta recursos no se preocupe, que nosotros se los vamos a entregar y ahí no habrá problema, eso tiene que ser saldado. Y me gustó escuchar ayer en el programa de Reporte Especial Altagracia Guzmán a doña Tati, que le dicen, ¿verdad? Que conoce mucho sobre este tema. Y ella decía: ese dinero hay que buscarlo, el gobierno tiene que buscar ese dinero, porque ese es el sistema de seguridad social. Y yo creo que esa es la gravedad del asunto. El dinero público es una cosa preciosa, es algo de lo que todos sabemos cómo se nutre con los impuestos suyos, míos, y sirve de una manera u otra para que la población no esté desatendida, para que se cumpla este contrato social, por decirlo de alguna forma. Y entonces lo que estamos viendo es que hay serias irregularidades que están siendo investigadas precisamente en aquel sistema y en SENASA, que vino a sustituir, pues de una manera u otra, todo ese sistema de seguridad social que colapsó. Entonces, lo que había funcionado bien durante muchos años parece que empezó a dar serios problemas. Entonces hay un tema con el asunto de los pagos a los proveedores y hay por lo menos 2 o 3 casos alternativos de presunta corrupción. Uno tiene que ver con el desarrollo de una estructura presuntamente criminal que gestionó una suerte de call center con el que le quitaban a la gente el dinero que le correspondía para el tema de las medicinas de manera anual, sin que la gente ni siquiera supiera. O sea, un fraude al estilo Medicaid, más chiquito, pero a fin de cuentas un fraude. Hay otro esquema presunto. Debemos manejarlo de esta manera hasta tanto las autoridades no lo pongan en firme y no lleven adelante el proceso penal,
que tiene que ver con la contratación de empresas privadas para el sistema de atención primaria, para cubrir servicios del sistema de atención primaria, pero no es solamente la contratación, porque la contratación en sí misma no está cuestionada. Lo que se cuestiona es una adenda a los procesos de contratación con esas empresas a inicios de este gobierno, que amplió la capacidad de esas empresas para que tuviesen contratos más jugosos. Pero lo más grande es que si se comprueba lo que dicen periodistas de investigación, como el caso de Nuria Piera, que ha ampliado sobre este particular, esos servicios ni siquiera se daban. Entonces, esa también es otra línea de investigación o de presunta corrupción. Y hay una tercera de la que no se ha hablado mucho, que tiene que ver con algo que es también un ruido, ¿verdad? Una de las vocecitas, ¿no?, que siempre están, que hablan de que los médicos, algunos, y clínicas privadas, otros prestadores de servicio, recibían algún tipo, y esto hay que determinar quiénes, cómo y cuál es la estructura, porque aquí no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, hay que hacer investigaciones y no se puede acusar a la ligera de coimas, para yo pagarte, dame tanto. Entonces todo eso le ha reventado literalmente al gobierno del presidente Abinader en las manos, que repito, en primera instancia a principios de año decía, bueno, esto es un tema de recursos, lo vamos a poner, y entonces ahora estamos viendo desfilar a la Procuraduría General de la República, al director de SENASA, al nuevo director de SENASA, y al propio director de CISALRIL, que según el programa de investigación de nuestra compañera Yulisa Céspedes, se cansó de avisarle a SENASA que habían problemas, que habían irregularidades. Y hay un tema del que no voy a extenderme demasiado, compañeros, pero que incluso significa que CISALRIL le puso una multa a SENASA. Una multa absurda, estúpida. Una multa de 100 millones de pesos cuando la deuda que tenía con los proveedores de servicio era de 1.300 millones. Y entonces esa deuda no importa nada, eso no resuelve el problema de los prestadores de servicio, no resuelve el problema que se tenía con los médicos. Entonces es $40.000, perdón. 1.800.000 pesos. No, creo que son 100 millones. Ciento y pico de salario mínimo. Ciento y pico de salario mínimo. Bueno, una tontería, una chilata. 100 salario mínimo de 18.000 pesos. Una chilata. Una chilata. No, entonces, una chilata eso, no. Menos de una chilata. Menos de una chilata. Eso no resolvía el problema de nada. Entonces eso hay que revisarlo. Porque si CISALRIL no tiene la forma de empujar, obligar a las ARS, cualquiera que sean, a que cumplan con sus compromisos, sino que entonces le ponen una multa, cualquiera puede decir, porque me pongan la multa. Y esto es grave, gravísimo, porque, repito, involucra el sistema de salud de todos los dominicanos. Ojalá se corrija, porque es una columna vertebral, repito, de ese contrato social que tenemos en el país. Mira, el jueves pasado yo saludaba que el presidente Abinader se involucrara directamente. Cuando él dijo el lunes en la semanal que había una investigación, que él ha estado muy empeñado, yo dije, bueno, ahí tiene que haber consecuencias porque ya está directamente vinculado al caso el nombre de Abinader. Y la actitud de él ayer, yo creo que también merece ser saludado. Le pone distancia, totalmente pone distancia pone distancia de este caso. O sea, él dice, no habrá impunidad. Y dice, yo tengo un amigo, pero hasta cierto punto. Entonces, es bien por el presidente. Lamentable, como dije al principio, que él hiciera esta exposición del lunes 30 de junio en la semanal, defendiendo Rayé, a SENASA, que eso era un plan de la oposición, denunciando que estaba en quiebra, que la oposición lo que quería era que le negaran la salud a 2 millones, que las inyecciones que se le están dando a SENASA, eso es calidad del gasto, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente, se supone que el lunes 30 tenía ya en su mano las informaciones de noviembre del 24, que él dijo que se estaba haciendo una investigación de SENASA. Pero bien, al punto que ha llegado el presidente, él puede salirse de lo que yo llamo el caso SENASA. Usted ve cómo estaba PEME con el PLD en el 2000, el plan Renove, el hoyo fiscal. Lo de Danilo son tantos que no sé cómo lo va a recordar la historia, pero a este puede recordarlo como el caso SENASA. En ese sentido, ojalá que se llegue a las últimas consecuencias porque está manchado el gobierno, tiene este sello. Yo coincido con la doctora Guzmán Barcelino, esos 6.000 millones, eso hay que devolverlo. Fue un robo que hubo, tú no puedes tapar este robo. Incluso lo que le dieron para el sector eléctrico y la emergencia, etcétera, etcétera, también es cuestionable ese decreto.
Jaime Aristi Escudero escribe hoy en Diario Libre por qué volvieron los apagones. Y él agarra desde el 21. Si no hay una oferta mayor que la demanda, van a volver los apagones. Y aquí están los apagones. Entonces nosotros vamos a premiar también la ineficiencia. Yo creo que no. Yo creo que debe, no que correr la sangre, pero deben identificarse bien las culpabilidades. Cuando Van Inter, ustedes recuerdan, los primeros 32 millones de dólares se lo devolvieron al financiero del banco. Cuando la ley decía que el financiero del banco debía responder con su cuarto el hoyo de Van Inter, pero lo primero que hicieron fue devolverle esos 32 millones de dólares. Entonces no se puede, cuando se trata de arriba, taparlo, hasta financiar la corrupción. Caso Senasa sobre la mesa, me satisface que el presidente haya puesto distancia y que deje correr las investigaciones. Como dice el cliché, presidente, caiga quien caiga. Hablando de cliché, Nelson, el tema es que el descreimiento de la ciudadanía generalizado e histórico, no tiene que ver con esta administración, ni con la anterior, se ha construido sobre la base de unas presunciones de que la justicia no es igual para todos, de que corta por el lado más fino, de que si usted tiene buenos abogados y pertenece a ciertas familias y tiene ciertos recursos, le va a ir bien. Esa es la realidad histórica de este país en los últimos 20, 30 años. Y dentro de ese contexto, entonces, hay un cúmulo de cuestionamiento y de descreimiento ciudadano que ahora le toca, como tú señalas, al gobierno de Luis Abinader, como en su momento le tocó a Danilo, como en su momento le tocó a Leonel, como en su momento le tocó a Hipólito. Estos clichés de hasta las últimas consecuencias o de las vacas sagradas, ¿a dónde nos han llevado como sociedad? ¿A dónde? Por eso, que el presidente se demarque de un lado, porque él lo que hizo fue demarcar gestión de compromisos, amistad de política, del gobierno, con el tuit de ayer. Eso es un tema para su partido, y el presidente incluso lo dijo. Los destinatarios de ese tuit de ayer del presidente son los miembros de su partido, no el Ministerio Público, no es la Sociedad Dominicana, ni es la CLACE que estuvo o está operando en Senasa todavía. Eso es un mensaje, eso es un cambio de luz, y el que tenga oídos, que oiga como dice la palabra. Sin embargo, en el caso del mensaje que se envió el sábado es más contundente, porque es el Estado Dominicano, no el presidente, no, el Estado Dominicano de la institucionalidad que empodera al Ministerio Público y se convierte el Estado Dominicano en actor activo de ese proceso. Vayan, llévenle eso a la procuradora. Y usted dirá, ¿y por qué no lo hizo en otro momento con otros casos? Porque el Estado es parte en esta ocasión. Es una institución titularidad pública que tiene la obligación el Estado que defenderla. E incluso debería ir más allá, este no es el momento de hacerlo, pero debería ir más allá y constituirse en actor civil y querellarse cuando las investigaciones avancen, o hacer su propia investigación si no es que no la está haciendo. Pero quiero demarcar tres cosas. Primero, que aquí hay unos temas administrativos que tienen que ver con el mal manejo, evidentemente. Esos malos manejos tienen una cuantificación monetaria. Lo que pasa es que nosotros pensamos en un momento, o nos hicieron ver, o nos hicieron creer, o nos dijeron que ese mal manejo y ese daño cuantificado monetariamente era producto de haber incorporado más gente al sistema, porque eso fue lo que dijo la oposición en su momento, con cuestiones, con enfoque clientelista, que dijeron que Senasa era un comité de base que estaba inscribiendo a todo el mundo. Y desde esa lógica, la respuesta del presidente de decir, dígame a quién le quito el seguro, era correcta. El problema es que no era ni una ni la otra. El problema es que el financiamiento de todas las transferencias no es para costear la ampliación de una base de servicios sobre la base del incremento de los afiliados. No, era para subsidiar un fraude. O vamos a ponerle la coletilla, porque estamos en televisión y esto es serio, un presunto fraude. Claro. Sin embargo, lo importante es que los servicios de salud se siguen dando y se siguen brindando. Eso es importantísimo. ¿Con qué sentido de Estado Tati Marcelino, por ejemplo, dijo ayer? Altagracia Guzmán Marcelino, no, eso hay que seguirlo dando. Investiguen por otro lado, pero eso no se puede parar. Y con relación a eso que decía de Van Inter, Nelson, del sentido político del asunto, por decirlo de alguna forma, el 35% de la población dominicana no había nacido en el año 2003. O sea, que mucha gente no entiende de qué que estamos hablando, pero vamos a demarcar bien claramente. A diferencia de Van Inter, que tenía un riesgo sistémico con otras entidades financieras del sistema y que se malmanejó, aunque no había manual para manejarlo bien, ojo.
aquí lo que hay es un vulgar fraude en una entidad prestadora de servicios públicos. Entonces aquí no hay riesgo sistémico. Los paralelismos no son válidos. Son válidos en el sentido de la cuantía del impacto y serán válidos en la medida de que el gobierno maneje o no maneje bien este caso de Senasa. Y podrá salir de la trampa a la cual va camino a ser llevado desde el punto de vista político, y qué bueno que es así, porque la oposición no está para aplaudir al gobierno, es para darle duro con argumentos, pero la única forma de salir es la que hizo el presidente ayer, enfrentando esto y poniendo a todo el gobierno por delante para defender a esta institución que aparentemente ha sido asaltada por las mafias más gangsteriles. Bueno, solamente de eso decir que yo creo que al presidente Luis Abinader le queda una lección con relación a este tema y la exposición pública permanente de responder, porque evidentemente que ha habido algunas contradicciones en la versión presidencial. Sin embargo, el hecho de lo que ha ocurrido desde el viernes para acá, del presidente decir que habrá justicia, y lo que dijo ayer de desmarcarse, de distanciarse de este hecho de corrupción, es el camino correcto. Pero sí, una observación que se ha hecho desde la opinión pública, incluso desde los partidos de oposición, de la insistencia del presidente, de la exposición diaria a hablar de todos los temas, pues yo creo que amerita una reflexión a partir de lo que ha ocurrido con el caso del Senasa. Sobre el tema, solo decir algo. A pesar de todas las advertencias del presidente Luis Abinader, que como decía Catherine, en las expresiones que ha tenido el presidente desde que asumió el gobierno, de advertirle a sus funcionarios de que no va a ser cómplice de nadie, que él tiene muchísimos amigos, pero que la complicidad en actos de corrupción no está en su agenda. Hay que ser casi suicida para tener la cachaza, el valor de armar un esquema de corrupción como el que se dice que ha ocurrido en el Servicio Nacional de Salud, de Seguro de Salud Pública. Ahora, yo creo que además de todo el andamiaje de corrupción que se ha expuesto, que supuestamente existió en Senasa, porque hay que ver las investigaciones del Ministerio Público, si finalmente sometido este caso a la justicia, que procede ante los tribunales, pero por lo que se ve y todo el rumbo que esto ha tomado, esta mafia que operaba allí, estos esquemas de corrupción en 3 líneas distintas, hay que ser muy desalmado. Hay que tener poco sentido de humanidad, de responsabilidad social, cero condición de ciudadano para usted pretender enriquecerse con el dinero de la salud de la gente. Para que el dinero del seguro subsidiado, porque este esquema del tema de la atención primaria era con el plan subsidiado, porque ustedes saben que el Senasa tiene el contributivo y el subsidiado. El subsidiado es el de los más pobres, de los que no tienen nada, de esa gran apertura que tuvo el presidente Luis Abinader de darle seguro de salud a tanta gente que no tiene absolutamente nada para que pueda recibir mejores atenciones en los centros de salud, y usted diseñar un esquema de corrupción tan vulgar para lucrarse con la salud de la gente. Pero ¿y qué es lo que pasa por la cabeza, caramba? ¿Cuánta ambición? ¿Qué falta de humanidad, de compromiso social, de compromiso de Estado? Porque además de todo, hacer un esquema de corrupción con el dinerito de la salud de la gente, solamente vamos a pensar eso, porque todo está mal si es corrupción, pero con la salud de la gente, con el dinero de la salud, de verdad es que sin palabras que me dejan. Miren, señores, bueno, pasemos esa página. Yo creo que ya hay funcionarios del PRM que son carne de presidio. Esa expresión tiene su historia. Yo espero que el Ministerio Público no dé mucha vuelta de maroma.
Pero hago una precisión. Nosotros le hemos pedido, en otro caso, al Ministerio Público, que investigue primero, que no aprecie primero y después investigue. No estamos pidiendo ahora que se inviertan los papeles, como se hizo con el caso Yesé, que uno decía, pero ¿y están investigando? Sí, estamos investigando primero a la víctima. A lo mejor están investigando ahora primero los afectados. Pero yo no quiero que el Ministerio Público dé mucha vuelta y que envíe, el Ministerio Público Independiente, y que envíe un mensaje a la sociedad de que está actuando con presteza. Este es un caso grueso, gordo. Esas últimas palabras de Yanesi son reveladoras de qué es lo que nosotros estamos manejando. Es decir, que esto es un crimen doble, doble multiplicado con la salud de los pobres. Y una estafa tan grande de cobrar servicios que no se daban, ni se iban nunca a dar. Ojalá uno no decepcionarse después del Ministerio Público Independiente, pero ya el presidente de la República se demarcó de su o sus funcionarios. O sea, le dijo, bueno, si ustedes van a caer presos, que caigan presos, yo no lo voy a defender. Entonces el Ministerio Público comienza a actuar. El caso de Santiago, no quiero irme a la pausa, sin el asesinato, la muerte de estos cinco hombres. Parece, Yanesi, que el peluquero, Vladimir Valerio, es esta persona querida del barrio, peluquero de todo el mundo. Del barrio, y no vio manera de justificarse. No queremos decir que los otros 4 ni nada, porque incluso lo que había era un prestamista pelándose, que seguro estaba poniéndose más o menos para salir a cobrar su módico 20, es decir, que ese prestamista lo que estaba era una sillón de una barbería. Pero me llama la atención que la reacción llegara después de que la comunidad de manera valiente dijera que eso no se iba a quedar así. La viuda. O si no, se quedaba así, una banda de 5 hombres, en un intercambio de disparos, salió un policía herido, vale decir, de la cosa. Bien por la procuradora, no sé quién actuó primero, si Jenny o Faride. La información de Jenny llegó primero. Que la de Faride. La información, yo no sé los hechos. Faride tuiteó el viernes a las 6 de la tarde. Y lo de la Procuraduría fue como a las 4, 2 de la tarde. Ah, bueno. No, eso es significativo porque la policía depende de Faride. Claro. Eso depende de Faride. El director de la policía reaccionó, quizá un chin antes de ellas dos, pero sí varios días después, 2 días después. Y dijo, espérense, estamos investigando. Y dio señales de que realmente había sido una barbaridad. Yo creo que hechos como estos enturbian el proceso de reforma policial. El amigo Servio Tulio y una comisión entregaron al consultor jurídico del Ejecutivo ya el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional. Creo que eso es un paso de avance. A ver si realmente la ciudadanía entiende que realmente se está trabajando para una policía distinta, no reactiva ni represiva. Pero bien, este hecho de Santiago hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y aquí vuelvo con el cliché, Federico, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. A lo mejor se va el cabo de puesto en la Barranquita. A lo mejor le echa la culpa a eso, un sargento mayor que era el que comandaba el destacamento. Pero si era del DICRIM, el primero que hay que enfocar es en la cabeza del DICRIM. Pero es que ahí es a donde yo voy, Nelson. En el tuit de Faride Raful, la ministra utiliza una frase recurrente y que mencionábamos al principio, refiriéndonos a otro caso. Hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Ella dice eso? Sí, ella dice, reiteramos que la investigación se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias. Y ahora esta parte, que aquí es donde yo quiero hacer algún tipo de precisión. Dice, con total compromiso de transparencia hacia la ciudadanía, no habrá impunidad. Total compromiso con la transparencia significa que hoy, una semana casi después de ese crimen, nosotros no sabemos quiénes fueron los actuantes, los que llevaron adelante esta acción policial. ¿Quién es el jefe de la unidad que llevó adelante esa acción policial? Entonces, cuando se menciona la palabra transparencia, esto debería venir acompañado de, más allá que una declaración de deseos o una declaración de compromiso, ese compromiso debería mostrarse en hechos.
Aquí está la transparencia. Estas son las personas a las que estamos investigando. ¿Por qué no se hace así? La gente de Santiago lo que se está preguntando es si este caso no fuera el de un peluquero de esa comunidad, sino el de una persona de clase media en la capital, si la actuación fuera igual. Lamentablemente es así. No me gusta decirlo, no me gusta, pero esa es la verdad. Estamos a una semana y no sabemos quiénes ni siquiera fueron los agentes que estuvieron involucrados en esto. No me hablen carrizo de transparencia. No me hablen carrizo de no querer apañar lo malo. Si ustedes quieren hacer una reforma policial, pónganse los pantalones y hagan una reforma policial que empiece por recuperar la confianza de la gente. Han trabajado mucho por esa reforma policial y creo que además todos los que han trabajado en ese proceso no se merecen que un caso de esta índole hoy no tenga ni siquiera a una persona a la que se le está investigando. Esas son las cosas que no cuelan. No cuelan. No sé si ustedes van a agregar algo, compañero. ¿Ustedes han visto la foto de los policías implicados? No, por eso te digo, no hay foto, no hay Por nombre. ahí voy a reforzar ese punto. Yo a cada rato... De los delincuentes salen todas Ni las el fotos. prontuario. O presunto delincuente. Presunto No, que delincuente. yo le digo al comandante Pesqueira, él dice que está de acuerdo conmigo, pero la policía y la DSD sigue presentando. Agarran a una gente ¿De ese caso? y lo presentan ahí, enderecese, pone que está la corbata aquí. ¿Y por qué no lo ponen ellos ahí? Mire, estos están implicados en matar 5. Exacto. O sea, no es robarse una paca, una cosa de esa. Fusilarse. Entonces yo le digo, eso debe ser igual para todo el mundo. Usted no puede presentar un presunto atracador sin que un juzgado o nadie lo haya condenado. Que fue un policía que lo trajo, que lo apresó infragante, pero no pongan la foto. Ahora, si a eso vamos, póngame la foto de esos 5, mírenlo ahí. Pongan la foto, Pongan de la foto con policía. ellos, policía. No, y Gente. además, no dejemos de lado algo. Si queremos hablar de transparencia, hoy los videos de lo que ocurrió allí deberían ser públicos. No queremos hablar de Y transparencia. se habla de que han sido borrados los videos. Pero ajá, Bueno, y ellos, ahora, lo primero Se que llevaron hasta el letrero de la barbería. ellos se llevaron todo. el que borró el video también tiene que estar Yo le decía a entre las Pesqueira, personas cuando investigadas. lo entrevistamos el jueves, creo, de si eso está dentro del procedimiento, ellos llevarse los videos, porque la policía se lo llevó. Bueno, ok. Y la No cadena- fue siquiera ni un fiscal actuante de la Debe ser el policía. Ministerio Público que se lo lleve. Debe ser el Ministerio Público. Pero si lo borró alguien fue el Ministerio Público. No Y si sé, pero y si por lo no, menos- y si no fue así, que el Ministerio Público investigue quién se llevó el video y si se borró, quién lo borró y que lo incluyan en ese expediente. Porque es que acá también a veces se quiere cortar por lo fino, pero son estructuras que están metidas ahí en el seno de la policía, en el tuétano de la Policía Nacional. Y no es hasta que un caso como este revienta que entonces la gente dice, ah, caray. Bueno, quédense con la esencia del comentario. No es lo mismo ni es igual. Depende. En este país las cosas son asigún. A la pausa. Mi gente, gracias por continuar con nosotros. Se despierta con CDN. Ayer el Partido Fuerza del Pueblo hizo la última votación, que es el final del proceso de selección de los integrantes de su estructura nacional en el proceso de renovación interna en el marco de su congreso, primero de verificación y luego de votación. Aquí tenemos a Rubén Maldonado, que es miembro de la dirección política de ese partido, con quien vamos a hablar de ese y otros temas. Buenos días, Rubén. Buenos días, Yanesis. Un placer estar con ustedes, Nelson, Federico. ¿Usted no Catherine. votó ayer? ¿No lo vi votando? ¿Cómo que no? Rubén no votó. Que no votó. Dice Rubén que fue Pero mira Rubén, Tempranito. déjame yo comenzar. Yo voté a las 9 de la mañana. Decía Catherine al principio, saludaba al proceso democrático. Sí. Pero Yanesi denunció que ahí había lista. Ella dijo que Calderón de los comedores económicos, era así, llevó una lista y salían 5 de esas. Eso se vale, mandar lista. Lo primero, Digo, lo dijo Yanesi, a mí no me crea. Yanesis es muy bien enterada siempre. Se llevó mucha lista. Es normal que haya gente que diga, mira, me gustan esto y esto. Eso es normal. En un proceso así donde tú vas a votar la gente, cuando uno va a votar en elecciones generales, donde todos votamos, nosotros hablamos con nuestros amigos. Mira, vamos a votar por fulanito, que me gusta y me gusta este. Tú lo motivas. Eso es Nelson, él no normal. lo va a decir, pero de Ahora. lo de Rubén salieron 7. Pero Rubén, no es que tú te acerques. El equipo, Rubén, el equipo de mira, calizaje tuyo la está muy lista- enterado. 7 de 10. 7 de 10. la lista de Rubén Maldonado Es verdad. es una lista. Pero es una No, lista, ¿pero no, por qué es no. una lista? ¿Porque es una selección o porque es que nadie los conoce? No. Ajá, porque son los de él. Porque son los tuyos. La gente de Mire, este influencia. proceso, Exacto. este proceso, Una orientación. este Pero lo hace un proceso- influyente.
Independientemente de todos esos aspectos que ustedes valoran, y que es parte de los mismos procesos electorales internos, eso es normal, que la gente motive a uno, motive al otro, que apoye a uno, a otro, eso es normal. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos razones más que suficientes para sentirnos altamente felices y orgullosos de este proceso que acaba de concluir en la Fuerza del Pueblo. Porque la verdad que este fue un proceso extremadamente democrático, donde los compañeros miembros de la dirección central, quien era quien le tocaba el derecho a votar, pudieron seleccionar en un proceso transparente, verificado, con 5 miembros de la Junta Central Electoral y dirigida todas las mesas por miembros de la dirección política. Participamos de un proceso donde los compañeros libérrimamente votaron por los compañeros que ellos preferían para llevar a la dirección política. ¿Cuántos son en la dirección política? ¿60? 60, sí. Y entonces ahora, con estos 10, pasamos a 70. ¿Cómo funciona, Rubén, operativamente, un comité, una dirección política con 60 miembros? O sea, me refiero para Son 73. Para la toma de decisión, eso no lo hace complejo. Aquí Nelson y Federico han hablado, a mí no me gusta mencionar el caso del Partido Comunista porque para mí no son, comunistas chinos no son muy... pero son 24. Pero son 24. En el caso del Partido Comunista Chino son 24 en un país. Sí, empieza el Poliburó. Ajá, bueno, y en este caso es lo mismo. Pero el Comité Central tiene 300 nada más. No. ¿Del Partido Comunista Chino? No. Rubén, si te metes por ahí conmigo, pierde. No, recuerda que yo también me cogí ahí. Yo también soy un chiste allá. Pero como quiera, pero hablemos de... Vamos a decirlo, la tradición de nosotros dominicanos... ¿Hace cuántas semanas que yo estuve en China? Tienes razón en decirlo. Ya me actualicé. Sí, no, y es correcto. En los países comunistas, los países socialistas, los partidos, su dirección central no es tan numérica, y también comparado con la cantidad de habitantes. A eso me refiero. Bueno, Eso es el algo Partido Comunista Chino tiene 900 y pico de millones Pero de miembros. es inversamente proporcional. Sí. Recuerda que un partido, nosotros somos diferentes, una tradición diferente. En la República Dominicana... Todos queremos estar en posición. Señores, miren, es la normalidad del ser humano. Bien, Rubén, El ser humano quiere estar en la posición y todos quieren de una u otra manera ser parte. Rubén, mucho de lo que poco vivimos. son. Y hay que abrir las puertas para que la mayor cantidad posible de gente escale posiciones con responsabilidades. Porque tú planteas una pregunta, Nelson, y me disculpa brevemente. No, yo sé. Yo te iba a decir que mucho poco te está dejando dispersar. 70, son 70, 73. 73. Yo quiero que tú sepas que esos 73 son pocos para la cantidad de trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy 32 provincias. Tú puedes estar seguro que cada uno de esos dirigentes, como es en la actualidad, tendrá una responsabilidad en esas 32 provincias. Pero nosotros tenemos también 12 circunscripciones, 15 circunscripciones a nivel nacional. 5 circunscripciones que funcionan en un determinado territorio, pero que son prácticamente una provincia por la cantidad de votantes que tiene. Ahí tendrá que haber también un miembro de la dirección política. Pero también nosotros tenemos municipios de altísima importancia electoral. Por ejemplo, el municipio de Santo Domingo Norte, que aunque hay un presidente de la provincia, que soy yo, en este caso en particular, pero ese municipio tiene una categoría particular porque la cantidad de habitantes es prácticamente el doble y en algunos casos el triple y 4 veces más grande que cualquier provincia. Entonces, nosotros que estamos empeñados en crear la estructura necesaria para electoralmente tener los éxitos que como partido estamos buscando, porque de eso que se trata, entonces tenemos que tener una cantidad de miembros de la dirección política que podamos diseminarlo, distribuirlo en todo el territorio nacional con responsabilidades conjuntamente con los miembros del Comité Central de nuestro partido y los demás dirigentes del partido. De manera que, tú verás que al final de cuentas serán pocos para la hora de la distribución del trabajo. Pero lo más creo que Pero yo hablaba de la toma de decisiones, no de la distribución del trabajo, por eso te pregunto. Tomaremos las decisiones como siempre las tomamos. Y algo que quiero resaltar, yo quiero que ustedes sepan que en la dirección política difícilmente se llega a una votación para tomar la decisión. ¿Por qué? Porque logramos siempre el consenso. El presidente Leonel Fernández es un profesional en eso y es un abanderado de cada uno de los temas, agotarlo hasta el máximo. Rubén, pero ven acá, ustedes están formando un partido ¿para cuánto tiempo? Porque, ojo, el presidente Fernández ojalá dure muchos años más.
No, pero cuando Ojalá dure mucho más. Pero me refiero, un partido no se construye para una sola lógica. Si el presidente Fernández no está en algún momento, estamos hablando de 10, 20 años, 30 años, no importa. Nosotros, lo que le sobreviva. Pero tú me estás diciendo que ustedes alcanzan el consenso en torno a la figura de Leonel. Pero si Leonel en algún momento ya no está, ¿el partido hacia dónde va? Leonel es el líder del partido. Es el presidente del partido. Y ya lo sé, pero me refiero a que ustedes están construyendo un partido que es nuevo. Pero estamos construyendo un partido para el presente y para el futuro. Ustedes están construyendo un partido para el presente y para el futuro. Pero para el futuro, cuando no existe una figura así, existirá otra. De todo. El futuro es incierto. Por eso. El futuro siempre es lo que vendrá, lo que le sobreviva. Pero los partidos traen su propio liderazgo. Todos los partidos tienen su propio liderazgo. Fue, quedaron otros. Bueno, pero ellos están diciendo, lo que me está diciendo Rubén es que ellos logran un consenso por la figura del presidente Fernández. No, Catherine, no he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que el presidente es un abanderado del consenso. Okay, bueno. Te estoy diciendo es que el presidente... Vamos a buscar el corte para que tú veas lo que tú dices. No, es totalmente falso lo que plantea. No es falso. No me desmienta en público. No, ya va. No, un momentito, pero es que tú me estás desmintiendo a mí. Tú me dijiste a mí que yo dije y no es verdad. No voy a entrar en una discusión en esta. Pero tú me disculpas, pero yo lo que estoy tratando de... Si me pides disculpas, te la acepto. Te pido disculpas, mi objetivo no es ofenderte. Ahora ni dañarte tampoco. Ahora, tú acabas de señalar diciéndome que yo dije que Leonel, yo te estoy diciendo que yo no dije eso. Que ustedes reúnen un consenso en torno a la figura de Leonel. Es decir, es falso ese criterio, ese planteamiento y ese criterio de punto de vista. Siempre y cuando no sea con la Secretaría General, ahí no se logra consenso. La Secretaría General, al igual que todas las posiciones en el partido, pueden perfectamente ser seleccionadas. Es decir, el que quería inscribirse a la presidencia del partido podía inscribirse. El que se quería inscribir a la Secretaría General podía inscribirse. Todo aquel que tuviera alguna aspiración, inclusive a la presidencia del partido, podía perfectamente hacerlo. ¿Y cuál es el ruido con la Secretaría General? No se inscribieron ninguno de los compañeros. No. No, ninguno de los compañeros. ¿Ni Peña? Ninguno. Peñita sí. Peñita sí. Peñita se inscribió. Bueno, es un buen consenso. Eso es democracia. Oye, eso es democracia. Un partido alrededor del líder. Si al líder le gustaba Peñita, ¿quién iba a ser eso? ¿Quién le iba a hacer eso? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Más que una crítica o un cuestionamiento, eso debería ser un acto de admiración. Porque si él puede, como líder, generar y garantizar que tantos hombres y mujeres, millones, porque la Fuerza del Pueblo tiene millones de militantes, giren en torno a la sapiencia y a la claridad del pensamiento del presidente Leonel Fernández, entonces lo que estamos diciendo aquí es que nosotros tenemos un conductor de nuestra nave con capacidad que logra el objetivo que estamos buscando. Federico quiere hacerte una pregunta. Rubén, ya, digamos, el proceso de organización de este partido, ¿en qué estatus está? Ya pasó Franklin Almeida, ya pasó Manolo Tavares Justo. De 0 a 100, ¿dónde está el vehículo opositor de la Fuerza del Pueblo? Ya cerró la parte administrativa, organizativa interna, ya es un partido absolutamente consolidado. ¿Cuándo empieza su labor ya de nueva oposición? No, ya nosotros concluimos prácticamente el Congreso. Con esta elección del comité político se cierra todo el proceso del Congreso. Y ahora entonces ya lo que viene ya es prácticamente la fase final de la proclamación de los candidatos y la decisión. ¿Eso será, a partir de qué día tenemos el partido en la calle? Ya estamos en la calle. No ya. Amarrado a temas internos. A partir de hoy mismo. Ya hoy comenzamos a trabajar. No quiero dejar de terminar esta idea sin reiterar y decir públicamente, quiero que me excuses si alguna palabra puedo haberte dañado. No, te por el amor de Dios. un gran respeto por este programa y sobre todo por usted, de manera que no se me sienta jamás ofendida, porque yo nunca lo haría, y mucho menos con usted, ¿de acuerdo? Gracias, Le pido toda la disculpa que sea necesaria. No pasa nada, te las acepto y te extiendo las mías también. Claro, no hay problema. Además, eso le da un chin de chispa. No, pero está bien. Rubén, y las mujeres, dígame, hay gente que está diciendo que en esos 10 no hubo ni una. Sí, que no se eligieron mujeres dentro de en esta nueva selección, que no hay mujeres, que por qué... Les confieso que estoy de acuerdo con ustedes, porque miren, yo por ejemplo tenía mi preferencia con algunas mujeres y de verdad que yo quería que salieran algunas dos mujeres. ¿No la pusiste en tu lista? Claro que sí, me la rompieron. Estaba en mi lista. Debo reconocer que estaban ahí, la apoyé, pero la verdad que no salieron. Y fue lamentable porque tenemos tantas mujeres con tanto arraigo, con tanto prestigio. Mencionar una o dos sería injusto, porque son tantas que tienen tantas cosas positivas. Pero nosotros también, recuerden, acabamos de pasar un proceso
reciente, que no tiene mucho tiempo, menos de un año, donde nosotros elegimos 21 mujeres Correcto. al comité político. De manera que nosotros creemos en ¿Cuántas la mujer. mujeres terminan siendo en el comité? Ahora mismo tenemos allá, con lo que habían, hay 21. O sea, Sí. las que eligieron en la ocasión. No, mujeres no salieron ahora, de las En 10 esas no. no. La Pero que hay hicieron 21 nada más para pasadas. mujeres. Nada más para Sí, hay 21. Pero la verdad que hay mujeres con una serie de condiciones, yo quería que salieran. Pero esto es un proceso democrático, donde la gente va y vota y realmente no siempre sale Rubén, ustedes en el proceso de modificación estatutaria crearon un nuevo cargo, es el de supervisor nacional, y me gustaría saber cuándo estaría en agenda la elección del integrante o de los integrantes de ese nuevo organismo, porque tengo entendido que hubo otra reforma estatutaria para dividirlo como por regiones. Nos gustaría que nos pueda dar un poco de detalle de eso. Sí, así es. Ciertamente, en los estatutos estaba esa figura, supervisor nacional, fue modificado y ahora entonces esa figura de supervisor nacional no va a existir, ya no existe, fue modificada. Ahora se le otorgó derecho, poderes a la dirección política, pero para que en materia de la supervisión adopte las medidas que fuesen necesarias. Y adopten medidas. Yo particularmente, siempre fui contrario a esa medida. Y te está hablando una de las personas que tiene el mayor territorio de administración interna en el comité político, porque tengo el Gran Santo Domingo, demasiado grande, y Monteplata. Yo siempre soy partidario de la disgregación de las direcciones. Por ejemplo, yo soy partidario de que haya responsables provinciales y que en cada una de las provincias, como decía al principio del partido, haya un responsable provincialmente hablando del partido en condición de supervisión, como jefe supremo, supervisor general de todos los tabores. Entonces, ¿cómo fue que quedó eso? ¿Eliminaron el cargo y qué es lo que van a hacer? Se eliminó la nacional y se dejó ahora para que el partido, la dirección política, decida la metodología de supervisión que determine. Eso ahora lo vamos a ver en el comité político. Ahí veremos las opiniones de diferentes de los compañeros y al final de cuentas tomaremos una decisión. Puede ser que se haga regional, dividir regiones o subdividir regiones, o se haga provincial, cualquier aspecto es posible. Yo soy partidario de que sea provincial. Rubén, este fin de semana también coincidió el Congreso. Bueno, ya tiene una semana prácticamente en los principales medios de comunicación el caso de Senasa. La Fuerza del Pueblo fue la primera organización político-partidaria que puso en el tema nacional que había problemas con la ARS Senasa. ¿Cuál es la lectura que le está dando el partido al proceso hasta ahora? El presidente de la República envió un tuit ayer en donde decía que él tenía muy buenos amigos, pero que él no tenía cómplices y que la investigación debía avanzar. ¿Cómo está leyendo el partido este proceso? Efectivamente, como tú planteas, así mismo es. Hay una situación que se da en Senasa, que inicia en función de la denuncia que hace la Fuerza del Pueblo, que después fue refrendada por el mismo presidente Leonel Fernández posteriormente en una rueda de prensa que dio para esos fines. Y ese resultado, como bien planteamos nosotros, de la utilización desmedido de los usos de recursos del gobierno para mantenerse en el poder. El hoyo de Senasa, lo que sucede hoy en Senasa, está basado fundamentalmente en que el gobierno utilizó a Senasa como una plataforma para captar simpatía política. A través de Senasa, recuérdense que antes del presidente salir a la campaña electoral reeleccionista, en todo el territorio nacional habían vallas que decían y promovían la postulación del presidente Luis Abinader como candidato presidencial sobre la base de que había inscrito 2 millones más, y así mismo decía, 2 millones más de miembros de Senasa, de afiliados más. ¿Y ese afiliado de dónde venían? Ese era la campaña que ellos tenían, y lo afiliaban simplemente sin ningún criterio, y no lo hacían con un criterio como se ha hecho siempre y como la misma ley determina, sino lo hacían con el objetivo de buscar votos. Al final de cuentas, el responsable directo
del hoyo de Senasa, de la situación que está pasando Senasa, no es ni siquiera los incumbentes propiamente dichos de Senasa, es más bien el gobierno como tal. Y yo creo que tanto el decreto que le transfiere, la decisión que transfiere el fondo a Senasa, De Idopril. de PRI, y el sometimiento ante la justicia por parte del gobierno mismo como tal, es un encubrimiento de los verdaderos culpables de lo que está pasando en Senasa. Porque más que endigarle a Senasa la culpabilidad en el actual administrador, independientemente de que tenga sus responsabilidades, ya eso lo determinará la justicia, independientemente de eso, el verdadero culpable de lo que pasó en Senasa es el gobierno. Es el gobierno que utilizó a Senasa, como dije anteriormente, con fines electorales. De manera que todo esto para mí es parte de un show mediático, como tanto que hace este gobierno, para lograr objetivos. Porque son cosas planificadas. Este gobierno no hace nada que no planifique, pero desgraciadamente siempre en perjuicio del pueblo dominicano. Maldonado. Por ejemplo, vamos a ver ahora con el tema del decreto de Emergencia la- eléctrica. Exactamente. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasa con eso? Mientras el presidente declara o hace un decreto para liberar de los trámites burocráticos de compra a todo el sector eléctrico, ya anteriormente a eso, venía caminando hacia República Dominicana, llegó un día después la barcaza que se estacionó en Asua para resolver el tema, entre comillas, supuestamente de energía. De manera que este gobierno, los decretos lo hace para lograr objetivos, y a veces objetivos, y el presidente se está dejando utilizar. Porque yo estoy conforme, estoy de acuerdo que el presidente como tal no está haciendo un decreto para él lograr algún objetivo de esa naturaleza. Ahora, hay sectores dentro del sector eléctrico que están influyendo y dentro del gobierno para que el presidente entienda y haga eso que ellos quieren para ellos lograr el último zarpazo al Estado dominicano. Porque todo eso es parte de una mafia. ¿Cómo tú le vas a liberar de los trámites burocráticos de compras y contrataciones a un sector que en la práctica ha demostrado ya que fracasó totalmente en su desempeño? Al contrario, tú lo que si vas a hacer eso, lo primero que tú tienes que hacer es un decreto destituyéndolo a todo ello y permitiendo a otros que puedan resolverlo. Bien. Me pareciste el Maldonado del hemiciclo allá. Hace rato Sí, hace rato que terminamos, Maldonado, pero 30 ¿Cómo segundos. así? Sí, hombre. Mañana, Leonel va a recibir mañana el asunto del diálogo. Sí. Del CES. Exactamente. ¿Cómo anda eso? Porque yo veo que en un lado están de paño y mantel Leonel con el presidente y por el otro lado usted dice que van a ir para la calle. Pero lo que yo estoy diciendo aquí ahora no es paño y manteles. No. He tirado de esos ¿Y por paqueticos. qué le dejaron a Leonel para último para recibirlo? No, No fue nada. es un cronograma. No, recuerda que el presidente estaba fuera del país. Ah, eso La semana es. Es que fue así también la visita, él fue el último en la visita del presidente. Y también Abinader. estaba fuera del país. De hecho, el presidente llegó el viernes en la noche. Para votar. Sí, no vinieron el viernes. Orden noche. alfabético. Estaba cubriendo temas. Habría que ver Es si orden había... alfabético. Habría que ver si... Danilo, Hipólito, Leonel. No, pues si le entregan a uno el miércoles y a otro el jueves y al otro el viernes. No, hombre, no, Y que estaba fuera del país. Ah, bueno, está Usted bien. estaba fuera del país. Bueno, esperamos que le vaya bien en la calle ahora, Maldonado. Gracias, no va a ir muy Gracias, bien, Rubén. porque estamos al lado del pueblo. Reitero mi disculpa. No te preocupes. Sí, no. Mira, es un tema, Yanés ha escrito eso, de la nómina supernumeraria. El PLD bajó a 600 ahora, Yanés. Hay otro partido que tiene como 1000, el Comité Central. Sí. Suspendió la rueda de prensa de hoy. Sí, el PLD, no sé, suspendió. la convocan ayer en la tarde, la suspendieron. No, el PLD tiene 50 y pico miembros de su dirección política. 50 y pico. No, el Comité Central. Lo subieron de Pero en el nuevo. caso del gobierno, el gobierno tiene 100 y pico, porque También. ellos tienen una No, son estructura 60. diferente. No, el gobierno. Lo de la la dirección dirección ejecutiva son tiene- 60. Son 60. 60. La dirección Ok. ejecutiva. Tiene 60. También Sí, son es el un número montón. que andan en los partidos. Además, es también un tema de sumar. En los partidos que tú no puedes que restar. Es restar. Lo que tú De no puedes idiosincrasia, dibujar es restar. Rubén, el de PRM, idiosincrasia. es 1000 el Comité Central. Del PLD. Del PRM.
Sí, adiós. No, es el Comité El P- Nacional, es se el llama Comité Comité Nacional. Nacional, tiene Sí. 1000 y pico. 1000 y pico, eso es Comité Central. O 2000 y pico. 1800. Si van a Jarabacoa, Nosotros somos los que sacaban más el agua. tenemos. Ahora, hay una razón para hacer lo que más tenemos. Al retiro No, pero está Es bien. que somos el partido más grande. Lo que pasa es que la gente se Ay, integra. Pero espérate. Más grande que el PRD. Claro. Somos Ya, el partido más grande de República ya Dominicana. vamos a terminar. Señores, gracias Compañero. Rubén Maldonado por estar aquí hoy. Gracias, Rubén. A Rubén lo acusan de tener una mini otancita allá Ay, en la Fuerza del Bueno, nada más fueron 7 de 10, yo no sé por qué dicen eso. No, pero ¿de dónde le sacan esa información? Y de las 10 que anunció, 3 eran mujeres y se quedaron fuera. Se me quedaron, no, Vámonos. se me quedaron, la verdad. Vámonos, Hay que reconocer. vamos a la Yo pausa. quería que saliera una de las mujeres. tiene Eran razón. 3 de las 10. Y esas fueron las que se quedaron. Diego Sosa, nuestro analista económico. Diego, un saludo. Hoy nos va a hablar sobre cómo hay que pensar para invertir. Un planteamiento que no es solamente vigente para estos días, que siempre lo ha sido y lo será. Vamos a ver qué nos dice Diego. Buenos días. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 y el canal de YouTube de CDN. Bueno, sí, hoy traigo este tema de cómo hay que pensar para invertir. Sí, porque invertir es algo que hay que pensarlo, pero el pensamiento es algo automático que se da dependiendo de la formación que uno tiene. Y la formación, junto con lo que es nuestro carácter y nuestro temperamento, nos da la personalidad. Y yo hablo de las personalidades financieras. Para invertir hay que saber cómo uno es, pero hay que saber otras cosas también, porque el cómo uno es lo va a llevar a ser de una manera y decir, bueno, yo prefiero el riesgo o yo no quiero riesgo. Hay personas que son más arriesgadas que otras. Eso depende de cómo piensen, de lo que hay detrás. Pero también, ¿en qué periodo de vida estoy? No es lo mismo una persona que está iniciando su carrera, iniciando el tiempo de crear patrimonio, que una persona que está como yo ya en los finales de su creación de patrimonio, que ya tiene que disfrutar del patrimonio. Yo no puedo arriesgar porque, o sea, no puedo tomar un riesgo alto porque yo tengo un patrimonio hecho del cual voy a vivir cuando deje de trabajar. Ponerlo en riesgo a esta altura de juego, no importa que yo sea una persona que piense que el riesgo me gusta, sería irresponsable con esa persona que yo quiero tener bien, que es ese yo del futuro casi inmediato. Sí, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto tengo? Hay gente que no tiene dinero y me está hablando de invertir. Diego, enséñame a invertir, ¿en qué yo puedo invertir? Y le pregunto, ¿cuánto tienes? Y me dice, nada. Pero yo quiero saber invertir. Entonces, no, porque cada momento lleva a una decisión diferente. No es lo mismo que yo tenga una cantidad de dinero ahora, voy a decir un número, $100,000 ahora para invertir, que lo tenga dentro de 2 años. Dentro de 2 años puede ser algo muy diferente. Fíjate, estamos en una guerra enorme, en una guerra donde los bloques se unieron y ya están guerreando unos con otros, ya sea de una manera o de otra, económica o como sea. Las balas, todo eso viene después, pero por el momento estamos en la parte económica. Ese momento no es lo mismo que dentro de 2 años o lo que fue hace 3 años. Por lo tanto, tener $100,000 ahora no es lo mismo para invertirlo que cuando lo vayas a tener en un futuro. Estas son cosas que voy a estar trabajando en el próximo sábado, día 13, en la Superintendencia de Valores, que me invita a hacer una charla, se llama El pensamiento detrás de la inversión. Sí, puedes participar de manera gratuita. Yo voy a estar ahí, creo que a la 1 de la tarde. Te voy a poner aquí cómo inscribirte. Ahí está, cómo inscribirte. simb.gov.do para que te puedas inscribir y participar ahí en esa charla que voy a tener presencial. Sí, hay mucha gente que me viene pidiendo hace tiempo que charlas presenciales, que no sean para compañías, como siempre las doy, sino que sean abiertas. Esta es abierta, pero no sé, te tienes que apurar para poder
estar inscrito porque es algo que definitivamente no tiene tanto cupo para que quepa todo el mundo y ya lo estoy anunciando desde ahora. Por favor, si quieres, espérame por allá. Nos vemos por allá, ese pensamiento detrás de la inversión. Voy a estar desarrollando las suricatas, el mulo, sí, todos esos personajes, esas personalidades que yo le he puesto de manera de inversión, la personalidad de inversionista que uno tiene, descubrir cada uno cómo es y entonces decidir en qué invertir en estos momentos. Nos vemos la próxima semana por aquí por CDN, Canal 37.